Estamos escuchando a Concha Buica con el disco La Noche Más Larga. Aquí mis compañeros de mesa, Pepe y Ramón, que son fans de Concha. ¿Cómo están? Conocerlo. Buenas tardes, Kenia. Buenas tardes, Pepe. Sensibilidad y sobresaliente voz. Sí, es un hallazgo. Y con Chucho Valdés. Sí, lo que hizo con Chucho Valdés es bastante agradable y lo que ha hecho de flamenco en sí mismo ¿No es han muy escuchado bueno. su disco de canciones de José Alfredo? Sí. También es El último trago, ¿no? Sí. Bastante. Y un dueto con Luz Casals. Con Luz Casals. También. Extraordinario. Efectivamente. No, es una extraordinaria cantante. Recomendable ampliamente. Sí, busquen. Estas voces del flamenco que se integran ahora a la música ranchera, el bolero, etc. etc. Cultos en Guanajuato por lo del FIC, pues es apropiado. A ver, yo les quiero preguntar, ¿qué piensan de la imagen? Es una de las peores que he visto en todas las ediciones del FIC. Bueno, ahora le Estoy voy a de dar acuerdo. vuelta para que vean lo que va a ser el cartel. Ese es la peor de la historia del FIC. Sí, me Hubo decían- quien dijo que parecían paletas y es cierto, ¿eh? No, Parece ayer decía algo raro, que está muy el mal paint hecho. vive. Los diseñadores fue lo que dijeron. Sin ¿El nada. qué? El paint, ya ves que, Sí. ¿no? Que lo usan los niños. Sí. Bueno, efectivamente. pues parece. A mí no me gustó. Es un diseño muy fallido, muy lamentable. Esperemos que nada más se limite al diseño, pero- ¿no? Pero el programa tiene cosas interesantes. Las reglas del diseño. ¿Qué te gustó, Ramón? Ute Lemper, por supuesto. Sí. Digo, que venga Sí. Ute Lemper me encanta. Es, yo creo que uno de los grandes cosas de los últimos No lo he años. revisado a detalle. Vi en parte de la nota, que por cierto sacó Zona Franca ayer, entre otras cosas, destacaba lo de Ute Lemper. Me encanta esta mujer alemana, avecindada a Nueva York, si no me equivoco, ¿no? Actriz de esta película con un excelente reparto de Preta Porter, recordarás, la mujer embarazada. ¿Cómo no? Sí. Y bueno, que ha tenido una presencia importante en México desde hace varios años. Se ha especializado en canciones de cabaret en la tradición alemana que Desde son los extraordinarias. 30, sí, de la Son preguerra, extraordinarias, es muy buena. Kurt Weill, Ajá. recomiendo ese disco. Y bueno, es una de las cantantes y actrices que canta, no solo interpreta, sino canta además algunas cosas de Piazzolla. Canta el Oblivion de Piazzolla y el Septiembre de Piazzolla. Entonces, es interesante. Bueno, también va a estar Goran Bregovic, ¿no? Que también es interesante. A mí me llamó la atención esta reivindicación de la ópera. Sí. Con el Verdi contra Wagner, ¿no? Sí. Que no se había hecho desde tiempos de Sergio Vela. Así es. Sergio Vela, cuando llega director del Cervantino, viene de dirigir la Ópera de Bellas Artes, que era su principal tendencia, pues, por decirlo de alguna manera. Él era un especialista en ópera, abogado. Él era especialista, ¿no? Impulsó mucho la ópera. Claro. ¿no? Se presentaron cosas como Montezuma, por por ejemplo, en Guanajuato, que es algo excepcional. Un estreno. Oye, y bueno, a mí lo que me parece interesante van a ser estas luchas, entonces si oyeron, que se van a hacer distintas mesas en los que va a estar un especialista en Wagner y van a estar como debatiendo, ¿no? Entonces al final yo creo que va a ser un interesante acercamiento para la gente, para que no conoce la ópera, Pues, o a los amantes de la ópera. Por cierto, también. creo que ese es un aspecto que se va a abordar bien en este FIC, yo lo aprecio, de tono didáctico, Sí. para acercar a la gente en general a estas expresiones del arte. Suena bien. A mí me parece que habrá que reflexionar un poco más. Kenia, que es experta en estos temas, esto de llevar el FIC a cárceles, hospitales, En la parte social llama la atención. Yo no acabo de procesar eso, no acabo de estar muy de acuerdo en ello. No, y hay un antecedente que no fue muy afortunado, Ramón. Ajá. El Cervantes en todas partes, lo recordarán. Exacto, sí, cierto, tienes razón. Llevaban grupos muy exquisitos del arte universal a poblados donde la gente no podía apreciar. Pero también pasó cosas. Yo me acuerdo, en esa época yo estaba en el correo y me acuerdo que llegó una nota de, no me acuerdo si de Benjam o de Abasolo, que dentro del programa Cervantes en todas partes por primera vez se había presentado la USUG en uno de esos pueblos, ¿no? Entonces digo ciudades. Pero si no se vayan a enojar conmigo. Y con toda la razón. Pero entonces, bueno, puede ser. Bueno, yo tengo una Como anécdota en el otro lado de esta que tú cuentas.
en este de Cervantes por todas partes, presentaron un trío de cuerdas muy exquisito de Europa Central en el kiosco de Juventino Rosas, y aquello fue un desastre. ¿Sí? Esto quiere decir, hay que hacerlo, a lo mejor vale la pena, pero hay que hacerlo Bien con planeado, planeación. sí. No puede ser agarrar un grupo y ocurre. plantarlo en X lugar. Tiene que haber una razón de por qué el grupo y por qué en tal lugar. Si plantarlo así en algunos municipios del estado es complicado, plantearlo así en cárceles, Sí. en hospitales, a mí me parece más complicado. Más complicado, No, sí. no acabo de entender la idea. Y a mí me dio la Pues- impresión, porque ayer le preguntaban en la rueda de prensa a Volpi que cuántos hospitales, qué cárceles, ¿no? Porque son cerezos que iban ahí. No respondió, entonces creo que no lo tienen muy claro ni definido. Pues Lo cual apenas- es muy grave, porque Sí. eso tendría que ser lo más planeado. Apenas tienen tiempo para Sí. planearlo. ¿sí? Sí. Y esperemos que ya nos vayan informando, porque Debo decir que también es rayan conveniente. el populismo. ¿eh? Exactamente, Sí. tiene ese riesgo. Así suena, y yo entendí, que no me queda claro, pero entendí que además van a ser grupos locales, que no está mal, pero pero bueno, pues ellos pueden estar en estas rutas turísticas que hace, no culturales, que hace el Instituto de la Cultura Y Estatal. también puede ser, ya es una interpretación muy particular, un propósito de Jorge Volpi, recientemente nombrado director del festival, de rediseñar el FIC, pero me parece que no está entrando a lo sustancial. El FIC merece un rediseño para retomar su alto nivel que trajo hace muchos años. Efectivamente. Sí, y bueno, tienen ahí un problema muy serio. El FIC sigue siendo un atractivo para la fiesta, Sí. pero no para la cultura. Sí, ¿Sí? sí. Para este carnaval que se sucede en las calles de exactamente, Guanajuato, ¿no? sí. Que no tiene nada que ver Así es. con los eventos que están ocurriendo en los teatros de la ciudad. Y yo siempre he pensado, bueno, yo soy de acá de León, pero ustedes que están en Guanajuato, que el FIC pues nada más se usa de escenario Guanajuato, pero que no acaba como por llegar a toda la gente, No, de muchas maneras, a los artistas, a la población en general. Tiene ese problema histórico. No arraiga y al final de cuentas no deja nada a Guanajuato. Sí. Sí, ese es Yo el diría, problema. Pepe, que a lo mejor la última intención de hacer una estructura diferente del festival la tuvo precisamente Sergio Vela. Cuando cambia el programa, recordarán, ya esto se está diluyendo, de que no había eventos que se presentaban un solo día, los eventos duraban 13 o hasta Sí. 4 días, con el ánimo de economizar, pero con el ánimo también de que se abrieran un poco más. Esto lo viera más gente, sí. funcionó muy bien, permitía al FIC economizar, pero también permitía que hubiera más opciones para ver tal o cual evento. Sí. Ya, insisto, se diluyó, ver a Ricardo Muti. Pues era una sola oportunidad, ¿no? Entonces, pues los boletos estaban agotados casi desde que salieron, Sí, es verdad. y se pierde la oportunidad de traer a estas grandes orquestas o estas grandes compañías de Sí. teatro, y que duren, digo, si están representando un costo importante, pues que duren varios días, Sí, 2, 3 claro. días por lo menos su montaje. Es una estrategia. A veces el costo, yo recuerdo que alguna vez tuve oportunidad de platicarlo con Sergio Vela, el costo de los montajes era muy alto, y dices, oye, ¿cómo Para que una montas sola y vez? retiras luego, ¿no? Recordarás Sí. aquellos montajes primeros de la cuadra de Sevilla en el Teatro Principal. Claro, que, sí. había hasta un Muy trascabo, ¿no? laborioso, Muy sí, complicado. sí. Y se iba al día siguiente, ¿no? Bueno, Sergio me consta que intentó una estructura diferente, y creo que mientras estuvo Sergio funcionó, ¿eh? Creo Sí. que tuvo una idea de festival diferente, tuvo un impulso a la ópera. No hubo festival sin ópera en el tiempo en que Sergio lo estuvo dirigiendo, y yo creo que fue un buen intento de Sergio Vela. Pues allí sigue abierto, Esperemos Ramón Kenia, el asunto de replantear el festival, que también ha sido objeto tras bambalinas de mucha disputa política y Claro. de grilla en los círculos culturales, Claro. que la verdad a veces son peores los Sí. artistas que los políticos, Sí. ¿no? Bueno, mira, la buena noticia, ayer dijo Volpi que se tenían destinados en otras ediciones el 25% de los boletos para cortesías, que me Es parece altísimo. es altísimo. ¿no? Es muy Dice alto. que para esta edición se redujo ese 25%, se redujo en un 30%, que de todas formas sigue siendo Alto. altísimo. Ojalá de veras nuestros políticos fueran y Oye, cortesías que apreciaran. además implican lugares vacíos. Sí. Si estas cortesías Frecuentemente. implicaran
que estas gentes van, bueno, pues qué bueno, o que pero los paguen, deja tú que no vayan. cortesías, ves en eventos muy relevantes, el palco Ocurre. central del Teatro Juárez solo, ¿no? Sí. Y dices, bueno, Ocurre. y como esas, ves muchas de estas cortesías que no se usan. Ojalá, yo creo que tendría también que cambiar la política de cortesías, ¿no? Sí, O sea, bueno, por lo menos fue a garantizar una que reducción importante. que creo, se van Muchas creo cosas a yo. revisar. Y bueno, para que sus fans no se enojen conmigo, porque no hablamos de temas políticos, ¿cómo ven este tema de la carretera trágica Guanajuato? La San autopista Miguel? Sí. Guanajuato-San Miguel. Pues yo empezaba a comentar contigo ayer en el enlace telefónico un aspecto que en términos de administración pública me parece muy grave. Se ha dicho desde que se licitó la carretera, se abrió la licitación, de que habían escogido el mejor proyecto entre 10 que habían hecho. Sí. Y eso es terrible, porque escogieron uno que no había previsto esta invasión al territorio otomí. Yo entiendo que versiones en el INAH dicen que es exactamente lo contrario. A visión de investigadores del Instituto de Antropología, escogieron el peor proyecto, el que más lastima Sí. a estas comunidades, lo cual llama mucho la atención, ¿no? Como llama mucho la atención algo que se destapó apenas hace unos días en esta controversia, el que casualmente ese es el proyecto que diseñó hace algunos años el ahora secretario de Obra Pública, ¿no? Sí. Entonces, bueno, o sea, se van conjuntando ahí un rompecabezas Va saliendo el peine. bastante extraño. Yo lo comentaba el lunes también, porque también he tenido oportunidad de abordar el tema, que esto de veras nos lo podríamos ahorrar como sociedad, como gobierno, como todo, si por lo menos en algunas cosas hubiera la intención de un gobierno abierto en algunos temas. Digo, creo que Pues los de mayor impacto como este. exacto, ¿no? si es un proyecto de hace varios años, bueno, ¿por qué no conocer el proyecto? ¿Y por qué no permitir que la gente, que especialistas opinen en el proyecto, de modo que cuando termine un plazo determinado, el proyecto está totalmente asimilado, totalmente procesado, y ya se sabe por dónde va a pasar, ya se salvaron los conflictos que ¿Sabes qué, tener. Ramón? Yo creo que allí venimos de una tradición muy autoritaria en la que los políticos están en la inercia de que no tienen la obligación de consultar a la sociedad. Claro. ¿Sí? Entonces, esto los toma de sorpresa. Ajá. Y pone en evidencia esa visión despótica del poder, por un lado, y por el otro, una total imprevisión en términos técnico-administrativos. Definitivamente. ¿Sí? Sí. Y que ahora enfrentan una situación que se les ha complicado muchísimo, nada más en términos de opinión pública. Por ejemplo, el propio gobernador dijo la semana pasada que pedía sacrificio a los otomís, sí. Lo cual hay que ponerlo entre corchetes para profundizar en eso, ¿verdad? Una frase muy desafortunada. Muy desafortunada, sí. Y luego viene y dice, forzado ya por la prensa, que van a caminar el trayecto planeado y se corregirá lo que tenga que corregirse. Pero además, ahí ¿sí? hay una corrección muy parcial, porque dice, si hay vestigios... que no es el caso. Lo salvaremos. Bueno, hay algunos, pero lo más relevante es intangible. Estamos en el patrimonio vivo. Exactamente. Sí. Entonces, yo en la frase del gobernador no vi un compromiso no hay. para salvar esa parte, cosa que me parece delicada, ¿no? Porque creo que, sobre todo un gobernador que ha echado a andar esta ley del patrimonio cultural y con decretos de patrimonio intangible, uno de ellos, por cierto, festejándose hoy en la ciudad de Guanajuato, en la cueva. De la cueva. Bueno, pues esperarías que fuera más sensible precisamente al tema del patrimonio intangible, ¿no? El patrimonio que además tenemos todavía no son vestigios, ¿sí? No es un asunto de arqueología. Hay una pequeña parte. Sí hay, porque es una etnia centenaria, de las pocas que tuvo Guanajuato como autóctonas. Sí. ¿Sí? El asunto es, y a mí sí me pareció muy grave, muy escandaloso, que les pida sacrificio a los vulnerados. Ajá. Sí. ¿Sí? ¿Qué más sacrificio tienen? Primero, viven en condiciones de pobreza, de mucha pobreza, por un lado, y por el otro, viven en condiciones de invisibilidad, Sí. lo cual demuestran con un proyecto que no los ve, no los considera
¿sí? Y no los respetan. Sí. ¿Sí? Hay algo también relevante. Si ven la ley de cultura indígena del Estado, reconoce las etnias que hay, entre ellas reconoce la presencia de otomís, digo, Sí. vamos, que es algo obvio en el Estado. Sí, así es. Lo curioso es que a pesar de reconocer en ley la presencia otomí en el Estado, no la reconoce a estos que son tal vez los grupos más importantes de otomís, Sí. que tenían que haber hecho un trámite Un trámite, burocrático sí, sí, sí. para decir, aquí estamos. Para que los reconocieran. Sí. Entonces, aquí, Y que me ese parece comunicado fue ridículo totalmente. también muy desafortunado. Bueno, muy grave y bueno, hay que decirlo con términos ya clásicos en este estado, contrario al humanismo que se propala, porque estamos hablando de comunidades, de grupos vulnerables, que cualquier tratado de derechos humanos y cualquier ley de México establece que los vulnerables, cuando no tienen condiciones de conocimiento de dónde hacer sus trámites, se les debe ayudar. Claro. Lo que comunica la Secretaría de Desarrollo Social es una confesión de parte, Ramón, de doble victimización. Sí, ya están victimizados por la pobreza y ahora por la ignorancia, y se abusa de ellos. Sí. ¿Sí? Yo creo que sí vale la pena que el gobierno revise el trazo, vale la pena que se analicen una serie de circunstancias. Sí. Además, es irónico, el trazo se ha cambiado en la entrada a San Miguel. No es muy sabido, pero se ha cambiado por intereses de particulares que tienen capacidad de agarrar un teléfono y hablar con X funcionario y decirle, oye, no afectes mis terrenos. ¿Sí? Se ha cambiado. Obviamente los otomís no tienen esta facultad, no tienen esta posibilidad, perdón. Y tampoco se les puede pedir a ellos que se sacrifiquen. Y entonces, bueno, pues son los sacrificables, aunque haya quien piense que hablar de ellos y defender esta posición sea discriminarlos en esta incongruencia bastante grave, pero aunque haya quien lo piense así, bueno, yo en lo personal sí creo que es un atropello terrible y que la carretera tendrá qué bueno que se haga, pero tendrá que cambiarse de alguna manera. Ahora, yo coincido con el sentido que das a tu comentario que acabas de hacer, porque sí tenemos una tradición de que nos dolemos de los indígenas y como sociedad, pero especialmente como gobierno, nos dolemos y nos desgarramos las vestiduras y tradicionalmente los dejamos en el olvido. Definitivamente. Sí. Pero eso no justifica que hoy, ante un atropello concreto, no reaccionemos como sociedad. Efectivamente. ¿Sí? Lo que tú decías del cambio de trazo en las partes de San Miguel donde llega, también lo hubo en las partes donde iba a empezar, Ramón. Sin duda, porque ¿Sí? efectivamente se cambia. Uno de los proyectos que yo conocí facilitaba el acceso desde Irapuato. Ajá. Y se fue cambiando. Okay. En función de otros intereses. ¿Sí? Entonces, ahora que surge esto, y como tú decías, apenas nos estamos enterando del trazo, ¿sí? Y nos enteramos y entonces se desata la polémica. Ahora, yo creo que hay algo también importante, Pepe y Kenia, que es, esta es la posición del gobierno del Estado, pero también creo que quien nos debe una explicación a todos como sociedad es el propio INAH. Si bien el INAH ha brincado y ha mostrado una posición ahora en contra, es el mismo INAH que autorizó este trazo. Es cierto. Y yo creo que valdría la pena conocer bajo qué circunstancias se autorizó este trazo, qué estudios respaldaron esta autorización. ¿Qué sustento hay? Sí. Porque ahora el INAH, la actual delegada toma una posición diferente, incluso no de gratis, sino a partir de una inconformidad que plantea este asesor que por ser argentino ha merecido descalificaciones, un asesor argentino que plantea una inconformidad ante el INAH y hace que el INAH reanalice esto y ahora asuma otra postura. Creo que el INAH nos debe una explicación también a todos, porque también es cierto, la posición del gobierno es, bueno, no fue nada transparente, pero tengo las autorizaciones que tenía. Pero incluso hay un desfase respecto a esto que estás mencionando. El gobernador ha dicho, no vamos a mover una piedra sin autorización del INAH, pero está hablando en función del dictamen que previo. Ya vienen, sí. Sí. Ahora no ha dicho nada en función de la nueva postura del INAH. Exactamente. Sí, que es contraria al trazo que ellos plantean. Efectivamente. Sí, sobre eso no ha dicho nada. Entonces también tenemos un problema muy grave. ¿Cuál es la vigencia del dictamen del INAH? Así es. Y lo que está haciendo falta entonces es
también un nuevo dictamen. Sí, al que se verá obligado por este recurso legal que se interpone. Sí. No recuerdo el apellido del asesor al que han acudido los otomís. Pero se verán obligados pues a hacer un reanálisis, que creo que está, bueno, por lo que se ha publicado el proceso. Que por cierto, al último, pero no lo menos importante, hay que señalar que esta causa social de la más alta sensibilidad que puede haber en este momento en Guanajuato no ha sido respaldada por la oposición, que se pierde en debates estériles por cualquier otra cosa. Efectivamente. ¿Sí? Pero nadie de la política ha hablado a favor de los otomíes. No. Nadie. ¿Sí? Yo diría, y si quieres, digo, perdón, a lo mejor aprovechando para pasar a otro tema, eso podría llevarnos al tema de la cruzada contra el hambre. En que hoy hay un artículo bastante recomendable que escribe Pepe sobre esta... Perdón, yo lo definía como una suerte de comedia de enredos. Es una comedia de enredos. Pepe, porque a partir de una mala información se generan, como muy bien lo describe en su artículo Pepe, una serie de malas reacciones. Reacciones. En donde sí está participando la oposición, en donde con una confusión terrible. Entonces los ves muy ocupados en esto y no los ves ocupados en otros temas centrales de la política y del acontecer del Pero Estado. Digamos que en este tema están en disputa muchos votos, por eso los políticos se concentran en eso. Son los programas más que más capitalizan este tipo de cosas. Son los programas cuyos destinatarios están definiendo las elecciones. Exacto. Eso es muy grave, y están contribuyendo a reforzar la vieja distancia entre la política y la sociedad. ¿Sí? Entonces, si es una disputa declarativa sobre supuestos, están malogrando mucho el debate público, están confundiendo a la sociedad y no están permitiendo que se vea la sustancia del problema real, que es ¿cuál? La persistencia de la pobreza y la amenaza de que se extienda al 80% de la población. Efectivamente. Sí, no es cualquier cosa. No, digo, ¿sí? una pobreza con índices verdaderamente alarmantes en el país y con índices que van creciendo, porque el último dato de INEGI, tú lo reflejas en tu artículo, habla de 500,000 de personas nuevos pues, pobres en esta situación, en lugar de ir decreciendo, mientras de veras nos perdemos en un debate que no es sustancial, no está en el centro de las cosas, e incluso yo por eso hoy recupero varias declaraciones de los que están metidos en medio de todo esto, el secretario de Hacienda, la secretaria de Desarrollo Social, el propio encargado del Coneval, de que los programas asistenciales ya demostraron que no sirven para abatir la pobreza. Sí. Entonces, después de décadas de aplicarse en México, merecemos que nos digan qué van a hacer, claro. ¿Sí? ¿Cómo se va a corregir esto? Hablan en general de que hay que recuperar la economía, eso para la gente común es muy abstracto. A nosotros el asunto nos pega en el bolsillo directamente, o no nos pega, así de simple. Sí, ahí es donde se nota. Sí, ahí es donde se nota. Somos 117 millones de mexicanos, y solo 23 millones pueden decir que no tienen riesgo de pobreza. Yo veo, Pepe, tú te has adentrado más en el tema, pero yo veo a un gobierno del Estado muy desestructurado en torno a este programa. Pues yo lo veo. Y a los programas ¿Nada propios. Más en ese? Bueno, en muchas otras cosas, pero hablando de este, creo que muy desestructurado, o no han terminado de entender el programa federal, o no se los han explicado, y además no han sabido cómo sumar los programas locales. Al menos lo digo desde una percepción estrictamente personal, que y concluyo esta parte, que lleva al gobernador, por ejemplo, a endurecer una postura aparente contra el gobierno federal. Sí. Coincido contigo, más orillada por su partido, porque el partido está en una posición, o bueno, por lo menos la secretaria del partido, diciendo que esto tiene tintes partidistas y electoreros. Que por convicción propia, y lo lleva a terminar sentándose con la delegada, con Claudia Navarrete. Así es. Yo creo, con todo el respeto para Claudia y con todo el respeto para el gobernador, que nada costaría al gobernador tomar el teléfono, y seguramente Rosario Robles le contestaría, y podrían aclararse muchas de estas cosas, o quién sabe, a un nivel mucho mejor, creo. Bueno, la posibilidad sería mucha más alta. Sí. Yo quiero señalar que lo que estamos viendo hoy, de esta disputa, una batalla en el desierto,
de si Guanajuato quedaba fuera de la cruzada del hambre o no, que nunca quedó establecido que quedara al margen. Ahí sigue tal cual, 9 municipios, no pasa nada. Va a pasar, están programados en otro momento, están haciendo ahorita cosas ahí, parece que no de mayor importancia, pero lo que prefigura es algo más grave. Y ya como conclusión de esto que hemos estado platicando, una batalla por los programas asistenciales en busca de votos entre el PRI y el PAN. Por supuesto. Que la vamos a ver dentro de un poco más de un año ya. Que habiendo sido gobierno federal y habiendo estado en la situación de gobernar la entidad, bueno, saben lo que manejar estos programas significa. Bueno, sí, pero sí. Hasta el año pasado el PAN manejaba los programas federales y estatales en el sentido electoral. Sí. Ahora se van a pelear los programas en los pueblos. La paternidad de los programas federales contra los estatales, a ver quién consigue más votos. Sí. A ver a quién se los pueden achacar. A ver, tengo otro tema. Vamos a hablar de este encuentro de Javier Aguirre, Noel Vasco, con los partidos. Sí, hay que aclarar. Hay que aclarar, como la vez que mencionaste a Arturo Núñez, sí, Rano, sino el gobernador. Sí, yo dije, ya cambió el entrenador de la selección y de mesa de cultura política nos va a llevar a una mesa de deporte. Claro, pues de una vez. Bueno, Javier Aguirre es delegado de gobernación. Sí, que se reunió con los partidos, no había representante del PAN. Bueno, fue un representante del PAN, pero no fue el presidente. Sí. Gerardo Trujillo no fue, pero fue Carlos Chávez, entiendo, ¿no? Uno menor, digamos. Bueno, una representación. Fue buen ejercicio. Sí, no queda muy claro hacia dónde puede ir. Es una mesa de concertación o de entendimiento que declaró una serie de propósitos de entendimiento político que le hacen falta al Estado. Yo creo que sí. Antes se llegaba a dar excepcionalmente a convocatoria del gobernador, del secretario de gobierno, cosas por el estilo. Que ahora retome esto la federación a través del delegado de la Secretaría de Gobernación. Bueno, a mí me parece un buen síntoma. Entiendo que es un primer acercamiento. Habrá que ver, como dice Pepe, hacia dónde va. Pero yo creo que es muy importante, algo que ha dejado el Pacto por México, por más endeble que de repente esté, es la capacidad de las fuerzas políticas de sentarse en una mesa y de discutir los temas locales. Yo creo, los temas nacionales en el caso del Pacto de México, tal vez la idea de Javier Aguirre sea un poco, establecer una mesa en la que se pueda hablar. Ya han logrado algunas cosas los partidos antes de la intervención de Javier, como es tener una agenda común, consensar más o menos una agenda legislativa común. Entonces yo creo que esto, refuerza un ejercicio de diálogo entre partidos que es bueno. Y yo allí subrayo algo que me pareció muy importante, sin que sean todavía cosas muy concretas. Los partidos celebraron la existencia de una mesa como esta. Claro. Lo cual evidencia que es necesaria. ¿Y no lo ven como un vacío de Miguel Márquez, que ha dejado ese hueco? Definitivamente, yo sí. Es un vacío de Miguel Márquez y del PAN, que es el partido a cargo del gobierno de Guanajuato, que ya se había notado desde Guanajuato Iluminado. Ya viene un trayecto. Han sido renuentes a establecer una mesa de acuerdo con las demás fuerzas políticas. Sí es cierto, y por eso lo que dices tiene sentido. Esta reacción que yo leí en algunas notas de que los partidos celebran la existencia de esto sin que nadie vaya a ganar en lo particular nada, ¿sí? Pero sí se le ha señalado, incluso aquí en esta mesa lo hemos señalado, que ha faltado esa iniciativa del responsable de gobierno del Estado de juntar a las diversas fuerzas en el espíritu del Pacto por México, no para hacer un remake en Guanajuato, simplemente porque es necesario. Como mesa de diálogo por sí misma, nada más, ¿no? Pero además, ya valdría la pena. Figura de la pluralidad, incluso podríamos decir que el Pacto por México llega tarde, porque México entró a la pluralidad política hace 20 años. Claro. Y estas mesas son indispensables. La democracia es diálogo fundamentalmente. Ahora, esto marcaría, un poco adentrándose más en la respuesta a la pregunta que hace Kenia, yo sí creo que hay un vacío en eso y en muchas otras cosas también del gobierno del Estado. Yo creo que esto lo tendría que estar convocando el gobierno del Estado o en algún momento hacerlo, pero en la lógica federal también era de esperarse, pues,
una acción por el estilo, que a lo mejor se hace más evidente por esto que tú señalas, Kenia, por la ausencia de esta mesa sí. Convocada por el Estado mismo. Entonces, bueno, que la esté convocando la Federación, bueno, hace simplemente más evidente eso. Yo no tendría grandes expectativas de esa mesa. Creo que me parece bueno, en principio, que se sienten. Sí. Me parece un inicio bueno. Soy un poco escéptico hacia dónde puede llegarse, pero creo que es una buena señal y que, bueno, mira, yo estoy de acuerdo contigo y con la cautela, yo también lo tomo con cautela, y no es por estar insistiendo de manera excesiva. El futuro de una mesa de esta naturaleza depende mucho de la conducta del gobernador y del PAN, ¿sí? Por ser la fuerza determinante. El PRI, como quiera, se tiene que alinear a los mandatos federales. Los demás partidos están en disposición, ¿sí? Pero sí depende mucho de que este vacío deje de serlo, al menos para hacerse parte de una búsqueda. Ajá. Que Guanajuato necesita arreglar muchas cosas y necesita de todas sus fuerzas políticas, sí. Y bueno, vendrán a esta mesa seguramente temas importantes. Vemos que a nivel federal va la reforma electoral. Las reformas fuertes. Las reformas fuertes van en este segundo semestre del año, lo cual redefinirá mucho la relación entre las fuerzas políticas nacionales. Junto con ello, también lo hemos comentado en esta mesa, viene la elección a nivel nacional de la dirigencia panista. Así es. Entonces, en esta recomposición de que se tendrá que dar en las fuerzas, que se tendrá que dar en el propio pacto. Tiene que darse. Bueno, es importante que los líderes estatales de las fuerzas políticas estén sentados y tengan un canal de diálogo, ¿sí? Así sea el gobierno del Estado, así sea la Secretaría de Gobernación. Creo que es importante. Pues muy bien, sí, ya veremos qué pasa en las siguientes semanas y bueno, como siempre es un gusto tenerlos aquí, pero ya es hora de que nos vayamos. Gracias, bueno, Kenia. Gracias a ti de recibirnos. Bueno, vamos a hacer tardes. una pausa y regresamos con información de última hora.